Título Hande y Kerem. El secreto que explotó, su amor traspasa la pantalla. Series turcas imperdibles. Hola, amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estamos aquí con un vídeo que estoy segura que les va a encantar, porque vamos a hablar de esos romances que nos hacen suspirar, de esas químicas que incendian la pantalla y sobre todo, de esa magia que a veces cruza la línea entre la ficción y la realidad. Si te gusta el romance, las intrigas y los galanes de infarto, estás en el lugar correcto. Prepara tu taza de té, acomódate y acompáñame en este recorrido por las series turcas que nos han hecho creer en el amor verdadero, o al menos en el amor más convincente de la televisión. Antes de empezar, quiero invitarte, como siempre, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí vas a encontrar contenido fresco, análisis, curiosidades y muchas sorpresas más sobre tus series turcas favoritas. Así que no te pierdas nada, activa la campanita para estar al día con todas las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de pasión y corazones acelerados. Hoy, vamos a desvelar algunos de esos secretos mejor guardados de las series turcas, esos romances que nos han tenido al borde del asiento, pero sobre todo, vamos a centrarnos en esas historias donde la química entre los protagonistas fue tan fuerte que muchos nos preguntamos si lo que veíamos en pantalla era solo actuación. Y claro, no podíamos empezar este recorrido sin hablar del fenómeno Senkalkam, o como la conocemos en España, Love is in the air. Esta serie, que se convirtió en un auténtico huracán, no solo conquistó nuestros corazones por su trama fresca y divertida, sino también, y muy especialmente, por la arrolladora química entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que finge estar comprometida con Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, nos atrapó desde el primer capítulo. Pero más allá de la trama, lo que realmente nos robó el corazón fue la conexión palpable entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, incluso sus pequeños roces, transmitían una intensidad que rara vez se ve en la pantalla. Era evidente que había algo más que una simple actuación entre ellos. Los rumores no tardaron en surgir y las especulaciones sobre un posible romance fuera de cámara se convirtieron en el tema de conversación de todos los fanáticos. Y es que, era difícil no creer que su amor traspasaba la pantalla. La serie no solo nos regaló momentos de pura diversión y romanticismo, sino que también nos hizo vivir la magia de un amor que parecía destinado a ser. Y bueno, finalmente lo que muchos sospechaban se confirmó. Hande y Kerem hicieron pública su relación, confirmando que la magia que veíamos en Love is in the air era real. Fue una auténtica explosión de felicidad para todos los que amamos la serie, y la prueba de que a veces, la ficción y la realidad se entrelazan de formas maravillosas. Su relación fue un cuento de hadas, aunque como la vida misma, tuvo sus altibajos, pero la huella que dejaron en nuestros corazones como pareja en la vida real y en la ficción es imborrable. Además, es interesante notar que la química no solo fue entre los personajes principales. La dinámica entre el resto del elenco también fue clave para el éxito de la serie. La amistad y las rivalidades entre los personajes secundarios añadieron capas a la historia, haciendo que la trama fuera aún más atractiva y adictiva. El fenómeno Senkalkam no fue solo un éxito en Turquía y España, sino que se extendió por todo el mundo, creando una verdadera legión de fans que seguían cada paso de la serie y de sus protagonistas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, edits de vídeo y teorías sobre la relación entre Hande y Kerem. Los fanáticos analizaron cada mirada, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus sospechas de un romance real. Y es que la química entre ambos era tan palpable que era difícil imaginar que no existiera una conexión más allá de la actuación. La confirmación de su relación fue celebrada por los fans como si fuera un triunfo propio. Fue un momento de gran alegría y emoción para todos aquellos que habían seguido la serie con tanto entusiasmo. La pareja se convirtió en un símbolo de amor y esperanza para muchos, demostrando que a veces los cuentos de hadas se hacen realidad. La historia de amor entre Hande y Kerem no solo fue una bendición para los fans de la serie, sino que también contribuyó a aumentar la popularidad de la misma. Muchos espectadores sintonizaban Senkalkam no solo para ver la historia de Eda y Serkan, sino también para disfrutar de la química real entre Hande y Kerem. La realidad y la ficción se fusionaron de una manera tan natural que la experiencia de ver la serie se volvió aún más inmersiva.
La pareja se convirtió en un fenómeno mediático protagonizando portadas de revistas, entrevistas y eventos especiales. El interés del público no solo se centraba en su relación como pareja, sino también en sus carreras individuales y en sus proyectos futuros. Pero como todo cuento de hadas, la relación entre Andy y Kerem también tuvo sus momentos difíciles. Las presiones de la fama, las diferencias personales y los compromisos profesionales pusieron a prueba su amor. Los rumores de separación no tardaron en surgir, causando preocupación entre los fans. Sin embargo, la pareja logró superar los obstáculos, demostrando que su amor era más fuerte de lo que muchos pensaban. Aunque finalmente decidieron tomar caminos separados, la huella que dejaron juntos en la televisión y en los corazones de sus seguidores es imborrable. Su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, será recordada como un ejemplo de cómo la química y la pasión pueden trascender la ficción y convertirse en realidad. Sen Kalkam marcó un antes y un después en la historia de las series turcas, consolidando el género de la comedia romántica como uno de los más populares y queridos por el público. Pero no crean que el amor que traspasa la pantalla es exclusivo del Love is in the Air. Hay muchas otras series turcas que nos han regalado momentos similares. Una que no podemos dejar de mencionar es Erkencikus, conocida en español como Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también nos hizo suspirar con su historia de amor entre Sanemine, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Candibit, un fotógrafo aventurero. La química entre Demet y Can fue innegable desde el primer momento. Sus personajes tenían una conexión magnética que se transmitía a través de la pantalla. Las miradas intensas, los toques accidentales y las escenas llenas de pasión nos hicieron creer en el amor a primera vista. El éxito de la serie fue tal que muchos fanáticos también esperaban que la química que veían en la ficción se trasladara a la vida real. Si bien la relación entre ellos nunca se confirmó oficialmente, la especulación nunca cesó. Y es que Pájaro Madrugador nos regaló una historia de amor que nos hizo soñar, pero también nos dejó con la intriga de saber si el amor había traspasado la pantalla. Además de la química entre los protagonistas, Erkencikus destacó por su hermosa cinematografía, sus paisajes impresionantes y su banda sonora pegadiza. La serie supo combinar el romance con el humor, creando una fórmula que cautivó a audiencias de todo el mundo. Los personajes secundarios también jugaron un papel importante en la trama, aportando diversión y drama a la historia. Erkencikus no solo se convirtió en un éxito televisivo, sino que también se transformó en un fenómeno cultural. Los personajes de Sanemikan se convirtieron en íconos de la moda y la belleza, siendo imitados por fans de todo el mundo. Los paisajes de Estambul y sus alrededores, que servían de escenario para la serie, despertaron el interés de muchos espectadores por conocer Turquía y su cultura. La banda sonora, con sus melodías pegadizas y letras románticas, se convirtió en un éxito en las plataformas digitales. La serie generó un gran impacto en la industria del turismo turco, atrayendo a miles de visitantes que querían conocer los lugares donde se había rodado la historia de amor entre Sanem y Can. Los fans organizaron convenciones, encuentros y eventos para compartir su pasión por la serie, creando una comunidad global que trascendía fronteras y culturas. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue sin duda uno de los pilares fundamentales del éxito de la serie. La manera en que sus personajes interactuaban, la forma en que se miraban y se tocaban, todo ello transmitía una intensidad que era imposible de ignorar. Los rumores de un posible romance entre ellos se propagaron rápidamente por las redes sociales, alimentando la imaginación de los fans. Aunque nunca confirmaron tener una relación sentimental, la química entre ambos fue tan fuerte que muchos creyeron que su amor iba más allá de la ficción. Otra serie que merece nuestra atención es Kiral Kask, traducida como Amor en alquiler. Esta serie nos presenta la historia de Defne Topal, una camarera que se ve involucrada en un falso romance con Ömer Ipliki, un famoso diseñador de zapatos, a cambio de dinero. La química entre el Zinsangu y Bar Arduk, los protagonistas de la serie, fue simplemente electrizante. Sus personajes tenían una dinámica de amor-odio que nos mantuvo enganchados a la pantalla. El romance lento y gradual entre Defne y Ömer, las miradas furtivas y los momentos llenos de tensión crearon una atmósfera que nos hizo creer en el poder del amor. Y al igual que con las otras series que hemos mencionado, los fanáticos de Amor en alquiler también fantasearon con la idea de que la química entre el Zin y Bar trascendiera la pantalla. Si bien nunca se confirmó un romance real entre ellos, la conexión que transmitieron en la serie fue innegable.
La trama, aunque se basa en un concepto bastante común, destacó por su enfoque en las relaciones interpersonales y el desarrollo de los personajes. Además, la serie abordó temas como el amor, el dinero y la importancia de la familia. El vestuario y la estética de la serie también fueron un punto fuerte, mostrando el glamour del mundo de la moda turca. Kiral Kask es una serie que sin duda vale la pena ver si eres fan del género de la comedia romántica. La serie Kiral Kask logró combinar de manera magistral el romance, el humor y el drama, creando una historia que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Elçin y Arduk fue uno de los pilares fundamentales de su éxito. Sus personajes, Defne y Ömer, eran opuestos en muchos sentidos, pero la tensión y la atracción que existía entre ellos eran palpables desde el primer momento. La manera en que sus miradas se cruzaban, los roces accidentales y las conversaciones llenas de dobles sentidos creaban una atmósfera de pasión y deseo que mantenía a los espectadores enganchados a la pantalla. La serie también destacó por su cuidada estética, la belleza de sus locaciones y la elegancia de su vestuario. Los fanáticos se enamoraron del estilo de Defne, inspirándose en sus looks para crear sus propios outfits. La música de la serie, con sus melodías románticas y pegadizas, también se convirtió en un éxito, contribuyendo a crear la atmósfera emocional de la historia. La química entre Elçin y Arduk fue tan potente que muchos fans esperaban que su romance trascendiera la pantalla. Sin embargo, a pesar de los rumores y las especulaciones, la pareja nunca confirmó tener una relación sentimental. Sin embargo, su actuación en Kiral Kask dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores, quienes recordarán para siempre la magia que fueron capaces de crear en la pantalla. Y no podemos olvidar mencionar Kukur, una serie que, si bien no se centra exclusivamente en el romance, tiene una historia de amor muy potente que traspasa la pantalla. Esta serie, que combina drama, acción y romance, nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul. Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz, quienes interpretan a Yamak Koval y Sena Koval, respectivamente, nos regalaron una historia de amor intensa y apasionada. La química entre ellos fue tan fuerte que nos conmovió hasta lo más profundo de nuestro ser. Su relación fue una montaña rusa de emociones, llena de momentos dulces y desgarradores. La pasión que transmitieron en la pantalla nos hizo creer en el poder del amor, incluso en medio del caos y la violencia que rodea a sus personajes. Si bien los protagonistas de Kukur no tuvieron una relación en la vida real, su actuación fue tan convincente que nos hicieron olvidar que se trataba de ficción. La serie también se caracterizó por su trama compleja y su fuerte carga emocional. Los personajes de Kukur son muy bien construidos, con motivaciones e historias propias. La serie aborda temas como la familia, la lealtad, la venganza y la lucha por el poder. Si buscas una serie que te haga sentir, reír y llorar, Kukur es una excelente opción. La serie Kukur se convirtió en un fenómeno televisivo por su trama adictiva, sus personajes complejos y su alto nivel de producción. La historia de amor entre Yamak y Sena fue uno de los puntos fuertes de la serie, a pesar del drama y la violencia que los rodeaba. La química entre Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz fue palpable en cada escena, transmitiendo la pasión y el dolor de una relación que luchaba por sobrevivir en un mundo hostil. Los fans se enamoraron de esta pareja, sufriendo con cada obstáculo que debían superar y celebrando cada momento de felicidad. La serie también destacó por su representación de la cultura turca, mostrando las costumbres, las tradiciones y la vida cotidiana de un barrio de Estambul. La música de la serie, con sus melodías tristes y melancólicas, también se convirtió en un elemento fundamental de su identidad. A pesar de la intensidad de la historia y la violencia que se mostraba en algunas escenas, Kukur también tuvo momentos de esperanza y amor, demostrando que incluso en los lugares más oscuros puede surgir la luz. La actuación de Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz fue tan convincente que muchos espectadores creyeron que su amor iba más allá de la pantalla. Aunque nunca confirmaron tener una relación en la vida real, su trabajo juntos fue un testimonio de la magia que se puede crear cuando dos actores tienen una química excepcional. Claro, no podíamos dejar de lado la serie que está rompiendo todos los récords en este 2024, y esa es Yark, conocida en español como Secretos de Familia. Esta serie no solo destaca por su thriller y su trama llena de misterio, sino que también tiene una química que está dejando a todos con la boca abierta. Nar Deniz y Kaan Urgankolu, quienes interpretan a Ceylin Erguvan e Ilgaz Kaya respectivamente, nos han mostrado una relación que va mucho más allá de la pantalla.
Y es que lo que al principio comenzó como una relación profesional entre una abogada y un fiscal, se convirtió en un romance que ha cautivado a la audiencia. Sus miradas, sus gestos, la tensión que se vive en cada escena, todo hace pensar que hay algo más que actuación. Los fanáticos de la serie no dudan en especular sobre una posible relación en la vida real entre ellos, y es que la magia que proyectan juntos es innegable. Dark es una serie que ha logrado combinar un caso judicial interesante con una historia de amor que nos tiene a todos en vilo. Su trama intrincada, los giros inesperados y la química entre los protagonistas son los elementos claves de su éxito. Es sin duda una de las series que no puedes perderte este año. La serie Dark se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a su trama inteligente y a la química explosiva entre sus protagonistas, Nardeniz y Kaan Urgankolu. La historia de amor entre Ceylin e Ilgaz ha cautivado a la audiencia desde el primer capítulo, gracias a la tensión sexual y emocional que se respira en cada una de sus escenas. Los fans de la serie han creado una comunidad virtual en la que comparten sus teorías sobre la trama, sus opiniones sobre los personajes y sus expectativas sobre el futuro de la relación entre Ceylin e Ilgaz. La química entre los actores es tan palpable que muchos fans han empezado a especular sobre la posibilidad de que exista una relación en la vida real entre ellos. Las redes sociales se han inundado de comentarios y mensajes en los que los fans expresan su deseo de que Pnar y Kaan confirmen su romance. Dark ha logrado conquistar a una audiencia global, gracias a su trama innovadora, a sus personajes carismáticos y a la química irresistible de sus protagonistas. La serie ha demostrado que es posible combinar el drama judicial con el romance, creando un producto de alta calidad que ha enganchado a millones de espectadores en todo el mundo. La serie sigue siendo un tema de conversación constante en las redes sociales y en los foros de discusión de televisión, lo que demuestra su gran impacto cultural. Y por supuesto debemos hablar de Erkai, una serie que aunque tiene un tono más dramático, también nos ha regalado momentos de pasión inolvidables. Esta historia de venganza y amor, protagonizada por Aknagzu y Ebru Şahin, nos cuenta el romance entre Miran Aslan Bey y Reyyan Anadolu. La química entre estos dos actores fue magnética, sus miradas transmitían una intensidad que pocas veces se ve en pantalla. Los fanáticos de la serie estaban absolutamente fascinados por la conexión que sentían estos personajes. La serie ha sido un éxito internacional por su trama llena de drama, sus paisajes impresionantes y por supuesto, la química entre sus protagonistas. Aunque tampoco se confirmó una relación entre los actores en la vida real, su trabajo juntos fue tan convincente que muchos quedaron con la esperanza de que ese amor trascendiera la pantalla. Erkai es una serie que explora temas como el perdón, la familia y las consecuencias de la venganza. Erkai se ha convertido en una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos gracias a su trama dramática, a sus paisajes impresionantes y a la química arrolladora entre Aknagzu y Ebru Şahin. La historia de amor entre Miran y Reyyan ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, quienes se han dejado llevar por la intensidad de sus emociones y la pasión de sus encuentros. La química entre los protagonistas ha sido tan potente que muchos fans han creído que su relación iba más allá de la ficción. Las redes sociales se han inundado de comentarios y mensajes en los que los fans expresan su admiración por la pareja y su deseo de que su amor trascendiera la pantalla. Erkai ha logrado combinar el drama, la venganza y el amor en una historia que ha mantenido en vilo a la audiencia desde el primer capítulo. La serie ha abordado temas como el perdón, la familia y las consecuencias de las acciones del pasado, generando reflexión y debate entre los espectadores. La producción de la serie ha sido muy cuidada, con unos escenarios espectaculares y un vestuario que ha realzado la belleza de los personajes. La banda sonora ha sido otro de los elementos claves de su éxito, contribuyendo a crear la atmósfera emocional de la historia. En fin, como pueden ver, las series turcas no solo nos regalan historias fascinantes, sino que también nos hacen creer en el amor verdadero, o al menos en el amor que nos muestran en la pantalla. La química entre los actores es un factor crucial para el éxito de muchas de estas producciones, y a veces, esa química es tan fuerte que nos hace preguntarnos si lo que estamos viendo es solo actuación. Y es que, como en el caso de Hande y Kerem, a veces la vida imita al arte, y el amor traspasa la pantalla, dándonos historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por las series turcas, que nos han hecho creer en el amor mágico. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hoy hemos hablado de algunas de las series que, en mi opinión, han destacado por la química entre sus protagonistas, esas parejas que nos han hecho suspirar y preguntarnos si el amor traspasa la pantalla.
Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este espacio. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie donde la química entre los protagonistas sea tan fuerte? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y compartir opiniones con ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con todos sus amigos que también aman las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. Hasta la próxima.